Hola, soy ThanatosMK y esta vez te voy a platicar sobre 5 tecnologías del pasado. Primera tecnología, el botón de turbo. Esa era una de las cosas que más me encantaban de los años 80 y 90. Si te topaste con una computadora muy viejita de aquella época, seguramente habrás visto un pequeño y curioso botón que se llamaba el botón de turbo, que lograba duplicar a veces la velocidad de procesador a través de presionarlo. Había que tener mucho cuidado porque si lo mantenías presionado durante mucho tiempo, a veces las computadoras, si no estaban muy bien refrigeradas, y créeme, normalmente no lo estaban, empezaban a quemarse. Entonces tenías que escuchar el ventilador del procesador y apagarlo justo a tiempo antes de que se empezara a calentar la cosa. 2. Los disquetes. Esas pequeñas herramientas que salían en los años 90 y que siempre te quedaban mal y que te permitían almacenar hasta 1.4 megabytes de información. Sí, la vida de toda una persona cabía ahí. En aquellas épocas en las que todo era texto y no nos importaban las imágenes. Recuerdo que tenía yo el instalador completo de CorelDRAW versión 4 creo que eran como 30 y tantos discos. La mitad eran el software como tal, la aplicación, y otros tantos eran la galería de clipart. Y era muy divertido. La instalación era ir del disco 1 al disco 4 y después el disco 2, luego el disco 4, luego el disco 4, luego el disco 2 y jugabas ahí un buen rato. Te tardabas una eternidad en instalar. Y ya cuando querías ocupar el clipart tenías que estar buscando en qué disquete encontrabas qué archivo. Era muy divertido. El modem. El modem era una de esas tecnologías muy chistosas. Lo sabía de dos maneras. Uno, era un dispositivo externo muy grande y jocoso que se conectaba a la línea telefónica. Y dos, era una tarjeta interna que cumplía la misma función. ¿Pero qué función era? Era hacer una llamada vía telefónica para enlazar con el internet. Y lo curioso o más curioso del asunto eran los sonidos que lanzaba mientras iniciaba la conexión. Todo un clásico. Además de que tenía algo muy curioso. Y es que si alguien te llamaba por teléfono o tú descolgabas tu teléfono mientras estabas conectado a internet, de momento perdías toda conexión y tenías que volverlo a intentar. 4. El cable ID. Los cables ID eran una de las cosas más chistosas de la vida y todavía seguramente las encuentras al momento de abrir una computadora semi vieja. Eran dispositivos que conectaban a tus unidades, ya sea a la unidad de CD, de disquete o de disco duro, a la tarjeta madre. Se conformaban de un conjunto de cables de cobre unidos con plástico entre ellos y llevaban la conexión de un lado a otro. Lo triste del caso era que el plástico no era normalmente de buena calidad y el cobre tampoco. Así que si se sobrecalentaban o se quedaban mucho tiempo fijos en una misma posición, se volvía quebradizo. Y a veces de pronto dejaba de funcionar tu unidad. Pues por eso, porque se había quebrado el cable. Eso ya no pasa hoy en día con los cables SATA, que son mucho más modernos y mucho más versátiles. Pero luego todavía se desconectan. 5. El beeper era una de esas tantas tecnologías jocosas que salieron para solucionar problemas en los años 90. ¿Qué pasaba si tú estabas por ahí de viaje o estabas ocupado en tu trabajo y no había manera de comunicarse contigo? Pues te mandaban un bipazo, que era un mensaje pequeño que aparecía en una pequeña pantalla de display que te decía: hey, comunícate a este número telefónico lo antes posible. Tú lo que hacías era ir corriendo a un teléfono público y marcar ese número. Todo una experiencia en aquella época. Normalmente lo tenían mucho los médicos. Y ya para cerrar este fragmento vamos a mencionar algunas palabras de los 90 que han pasado completamente de moda. O que sí se mencionan pero ya no tienen el impacto de antes. Número 1. Multimedia. Memoria DIMM. Muchas gracias por ver este video.
Si les gustó, no olviden dejarme un like. Si tú recuerdas alguna tecnología vieja o alguna palabra de esas que dejaron de ocuparse, puedes dejarla en la caja de comentarios. A todos nos gustaría recordar un poquito. Gracias y hasta la próxima.